Muy buenos días a todos. Muchas gracias por difundir esta serie de videos que continúa hoy con el capítulo 8. En el capítulo anterior les expliqué cómo Fidel Castro inaugura finalmente su imperio latinoamericano antiimperialista con la llegada al poder por la vía electoral de Hugo Chávez, su discípulo elegido. Este imperio, que ostenta un nombre usurpado, socialismo del siglo XXI, es conocido también como castrochavismo. Yo le llamo revolución de los antivalores. El castrochavismo y el Foro de Sao Paulo viven en simbiosis. El Foro, con sus 4 objetivos a los que me referí en el capítulo 6, es un pilar imprescindible para el mantenimiento de este imperio. Sus guerrilleros ideológicos, que siguen formándose en Cuba, continúan infiltrando todas las estructuras de las sociedades latinoamericanas para envilecerla, construyendo el poder político con su revolución silente basada en antivalores. También, como brazo armado del Foro y del castrochavismo, se ocupan de ir desestabilizando, muchas veces mediante la violencia, aquellos países donde no han logrado adueñarse del poder. ¿Cómo podemos definir lo que es el castrochavismo o socialismo del siglo XXI? Este imperio latinoamericano antiimperialista creado por Fidel Castro es un peligroso bloque de países de América Latina cuyos jefes de gobierno surgidos del Foro de Sao Paulo capturan el poder por la vía electoral. Mienten cuando proclaman que se trata de un socialismo nuevo, democrático y humanista, porque en realidad son un bloque de dictaduras electoralistas transnacionales con discursos populistas y decididas a eternizarse en el poder. Estas dictaduras no tienen ideología, se basan en antivalores que defienden a cualquier precio, odio y resentimiento, dinero dependiente de la corrupción y otras fuentes ilícitas, y poder absoluto y eterno, odio, dinero y poder. ¿Y cuáles son algunos de los instrumentos que usan para someter, para enfermar a la población? Estas dictaduras electoralistas libran una guerra psicológica sistemática contra el ser humano inerme. Reescriben las historias de sus países y transforman la versión falsa en epopeya. Ellos son los salvadores de la patria y tú, ciudadano, solo eres patriota si los acompañas en esa epopeya. Transforman todo en epopeya, hasta las tareas elementales de un gobierno y los hechos de la vida cotidiana. Transforman todo en una épica mentira, en una épica sin ética. Mantienen a los ciudadanos en constante tensión emocional mediante discursos y consignas épicos. Y en ese contexto surrealista en el que se falsifican la realidad y las palabras, en el que imperan el odio, el resentimiento, el miedo y la paranoia, manipulan a los ciudadanos, los extorsionan, los llevan a la autocensura, hasta lograr despersonalizarlo, alienarlo, quebrantar su esencia humana, hasta lograr convertirlos en entes incapaces de pensar con cerebro propio, en sumisos integrantes de esa secta que es el castrochavismo. Me consta que el castrochavismo, tal y como Fidel Castro lo concibió y lo puso en marcha, tiene lineamientos generales, tanto en política interna como en política internacional, que deben ser cumplidos por los gobiernos del bloque, pero no con rigidez, sino de manera flexible, según las particularidades y tiempos de cada país y teniendo en cuenta los intereses y características del líder elegido. Bueno, digo líder entre comillas. ¿Y cuáles son los lineamientos generales para la política interna de los países con dictaduras castrochavistas? Les resumo los principales. Llegar al poder por la vía electoral y una vez allí, reformar o suplantar la Constitución, primer paso para sustituir la institucionalidad republicana y democrática por la dictatorial. Obviamente, eliminar la independencia de los poderes, cambiar los sistemas electorales y o manipular los procesos electorales, erradicar los valores, erosionar la institución familiar, eliminar el honor al mérito y sustituir la formación en valores
por el adoctrinamiento en antivalores para lograr el absoluto sometimiento al poder. Destruir a los opositores mediante ejecución moral, infiltración para dividir, subordinación, prisión, exilio y hasta la muerte. Empobrecimiento colectivo para el sometimiento económico, desaparición de la clase media, expropiaciones de los empresarios no afines, manipulación de la pobreza. Corrupción institucionalizada, negocios con empresarios inescrupulosos, fuentes ilícitas de dinero. Se necesita mucho dinero para fortalecer y expandir el imperio castrochavista. Control de los medios de comunicación, uso de banderas éticas, preferiblemente la salud y la educación, ONG cada vez más dependientes del gobierno y, si es posible, fuerzas armadas leales y sometidas. A manera de resumen les digo que el socialismo del siglo XXI, castrochavismo, es un modelo de gobierno en el que los poderes legislativo y judicial sirven para garantizar poder perpetuo al líder elegido, destruir a los adversarios, mutilar libertades y violar derechos humanos. Las sucesivas generaciones de guerrilleros ideológicos formados por el castrismo y los guerrilleros militares o armados mutantes a guerrilleros ideológicos cumplen tareas muy importantes en las dictaduras castrochavistas. Son ministros, diplomáticos, alcaldes, funcionarios de diferentes niveles, legisladores, intelectuales, profesores, periodistas. Son multioficio y también integran los grupos violentos paramilitares que estas dictaduras organizan para reprimir a los opositores y a los ciudadanos que se atreven a criticarlos o a protestar pacíficamente. Despierten, latinoamericanos, no se dejen confundir. Es importante que se pregunten por qué los políticos, y no me refiero a los adoradores confesos del castrismo, sino a los que conocemos como democráticos, se niegan a reconocer la obvia existencia del castrochavismo. ¿Por qué insisten en desconocer lo que prestigiosos analistas plantean? Y a mí me consta que el castrochavismo es una peligrosa dictadura transnacional con Estado Mayor en Cuba que avanza en su objetivo de colonizar América Latina. Reciban este mensaje que, como siempre, les dejo desde el corazón. Latinoamericanos, porque he llegado al corazón sufriente de la sociedad. Conozco que ustedes anhelan protagonizar la revolución de los valores, de todos los valores, los éticos, los morales y los republicanos, para legar un mundo mejor a sus descendientes. No esperen por los políticos para detener el avance del castrochavismo con su revolución de los antivalores. Ejerzan sus libertades y sus derechos siguiendo las enseñanzas de resistencia pacífica, inclaudicable y ética de Mahatma Gandhi y de Martin Luther King. No permitan que colonicen sus neuronas, no permitan que les roben la dignidad. Nosotros los cubanos no tuvimos quien nos avisara, ustedes sí. Nosotros los cubanos no tuvimos quien nos avisara, ustedes sí.